Amén. Entonces vamos a empezar leyendo Mateo capítulo 21. Lo tienen, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, versículo 5: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos algo que sucedió hace 2000 años en un día como hoy. Hoy iniciamos una semana que es muy común y conocido como la Semana Santa. Empezó un domingo y terminó con un domingo. Empezó un domingo con una entrada triunfal de Jesús, y terminó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de esa semana, un viernes, nuestro Cordero de Dios fue inmolado, derramó sangre en esa cruz para que hoy tuviésemos salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios y gracias a Él por lo que Él hizo en la cruz? Pero no solamente quedó en la cruz, está vivo, vive. Entonces hoy quiero hablar de lo que sucedió en un día como hoy. Un día como hoy, muchos lo conocen como el Domingo de Palmas, por lo que el libro de Juan, y si usted estudia este relato en en Marcos, Lucas, Juan, este relato se encuentra en los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno tiene similitudes, y en Juan habla de que ellos cortaron ramas de palmas, y por eso hoy y muy comúnmente se dice Domingo de Palmas, porque la gente levantaba esas ramas y decían: Hosana al Hijo de David. Pero saben, ellos lo hacían porque tenían un entendimiento humano, tenían un entendimiento propio de lo que Jesús iba a hacer. Ellos pensaron que Jesús iba a establecer un reino terrenal. Ellos pensaron que Jesús iba a conquistar un mundo terrenal, pero ellos no sabían que lo que Jesús estaba por hacer era mucho mayor que eso. Ellos no sabían que Jesús iba a traer salvación y libertad, no a un mundo físico, sino a las personas en necesidad espiritual, en el mundo espiritual. Jesús iba a traer libertad a los que estaban presos espiritualmente. Mucha gente en ese día llegaron con el propósito de celebrar la Pascua, con el propósito de celebrar las fiestas de panes sin levadura. Entonces, si usted ve en el versículo 1, usted ve que Jesús con sus discípulos están entrando a Jerusalén.
Y no solamente Jesús está entrando, pero entran multitudes de personas, porque ellos también van hacia esas celebraciones, que son esa celebración de la Pascua y las fiestas de panes sin levadura, duran toda una semana. Entonces era obligatorio para cada persona judío que viajara a Jerusalén a ser partícipe de esas celebraciones. Entonces había grandes multitudes que iban hacia Jerusalén, y en eso vemos este relato de Jesús y vemos lo que pasó. Y yo quisiera compartir con ustedes 3 puntos acerca de este rey. Acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Acerca de este rey que no estaba estableciendo un reino terrenal, estaba conquistando en el mundo espiritual. Entonces, lo primero que quiero compartir es que este rey, Jesús, venía en paz. El rey venía con planes de paz. Y eso lo podemos ver en el versículo 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Cómo dice? Manso y sentado sobre un asna. Manso. Si usted busca esta profecía, fue profetizado por Zacarías y se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y ese relato dice: he aquí tu rey viene a ti humilde y sentado sobre un asna. Jesús venía como un servidor humilde. Venía con planes de entregar su vida. Él nació en un pesebre. No nació en palacios de un gran rey. Él le estaba comunicando al mundo que no venía con el plan de derribar el imperio romano, como muchos pensaban que el Mesías iba a ser. El Mesías, ellos pensaban, iban a destruir los romanos y ese imperio que dominaba el pueblo judío. Pero Jesús vino a hacer algo mucho más poderoso, que hasta el día de hoy vemos los frutos, que hasta el día de hoy y hasta por la eternidad vamos a gozarnos de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y saben, es muy interesante que Jesús en esa semana también estaba celebrando la Pascua. Que durante esa semana el pueblo judío estaba celebrando eso. Y no sé si ustedes conocen qué pasó en la Pascua o por qué celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Pero 1500 años antes de que Jesús entrara a Jerusalén sobre esa asna, pasó algo increíble. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Estaban en una esclavitud por años y clamaban al Señor que Él los librara de esa esclavitud. Entonces Dios mandó y usó poderosamente a Moisés. Y sucedieron prodigios y milagros y plagas sobre el pueblo de Egipto. Pero el último y el más poderoso fue cuando pasó por Egipto la mano de Dios. Pero antes de eso, Dios le dijo al pueblo: hay que matar un cordero sin mancha. Hay que matar un cordero sin mancha por familia, matarlo, recoger esa sangre y luego poner la sangre en esos postes y en los dinteles de la casa. Y eso será señal para que el primogénito de esa casa no muera. Y todo primogénito, toda casa que tenga esa sangre en cada poste, en cada dintel, tendrá salvación.
Y es interesante que cuando Jesús murió en la cruz, fue durante esa fecha que los judíos celebraban eso, que un cordero perfecto y sin mancha estaba derramando su sangre por nosotros. Y ellos no se daban cuenta de quién estaba ahí en esa asna. Jesús vino en planes de paz, vino a servir, vino a dar su vida, vino a entregar su vida. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 16, retroceda unos capítulos, Mateo 16 versículo 21, antes de que Él entrara de esa forma. Jesús lo dijo y habló de esto. Él dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le dijo a sus discípulos antes de entrar a Jerusalén: me es necesario ir a Jerusalén, voy a padecer por los ancianos, por las escribas, los fariseos, voy a morir, pero voy a resucitar. Y eso fue lo que pasó. Él entró en esa ciudad y Él entró en planes de paz, porque Él quería conquistar algo mucho mayor. Algo mucho mayor. Recuerde que hasta este punto Jesús se movía en silencio. Él le decía a la gente que Él sanaba: cuidado, le dicen a alguien, por favor, no le digas a nadie. Él trataba de mantener todo bajo perfil. Entonces, ¿por qué entró Jesús a Jerusalén de esa forma? ¿Ustedes han pensado eso? Si Jesús siempre trató de mantener las cosas muy bajo perfil, ¿por qué entró así? Que todo Jerusalén se dio cuenta, que todo Jerusalén se conmovió. Pues yo personalmente creo que era para que el pueblo judío nunca dijera: es que nunca hubo oportunidad para que yo aceptara a Jesús como el rey. Yo creo que Jesús les estaba dando la oportunidad para que lo aceptaran como su rey. Yo creo que esa fue la razón. Y no solamente eso, sino para cumplir. Porque Jesús cumplió cada profecía que fue dada en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Así sucedió con Jesús. Por eso es que sabemos que Él es el Redentor. Por eso es que sabemos que Él es el Hijo de Dios. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y Él es nuestro Salvador. El Rey Él venía en planes de paz. Él no entró de una forma normal como un rey terrenal entraría. Un rey entraría en un caballo, ¿verdad? Un rey entraría en un caballo enorme, alto, grande, acompañado de soldados marchando detrás de él, o un gran caravana, seguramente con música, aclamando: viene rey, viene rey. Seguramente, y yo creo, si ustedes estudian la historia, así entraban los reyes y los conquistadores a las ciudades. Cuando iban a conquistar, iban desfilando todo el poder que ellos tenían. Pero como ese no era el plan de Dios, el plan de Dios era mover algo en el mundo espiritual.
Entonces no se trataba de hacer un espectáculo. Se trataba de ir a una cruz y sufrir por nosotros. Él se despojó. Él se despojó de su trono a estar aquí con nosotros y a padecer por nosotros. Ese es nuestro Rey. Él se identificó con nosotros. Él se identificó con nuestro dolor. Él sabe, Él conoce cuando usted sufre, cuando usted llora, cuando usted se enferma. Él conoce porque Él también fue hombre. Él sabe, Él conoce sus luchas. Él vino en planes de paz. Imagínense qué pensarían los romanos de la ciudad cuando vieron a ese rey entrar. Seguramente se rieron al ver esa procesión. Y luego ellos, cuando crucificaron a Jesús, pusieron esa corona de espinos y pusieron un rótulo que decía el Rey de los judíos. ¿Cómo? Imagínense cómo ellos se rieron de ese espectáculo, pero es que ellos no conocían lo que estaba sucediendo o quién representaba a Jesús. Número 2, el Rey Jesús es aclamado por la gente. En los versículos 6 al 8 vemos que el Rey es aclamado por la gente. Versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Qué lindo estos discípulos, ¿verdad? Cómo obedecieron la voz de su maestro. Y no cuestionaron, simplemente lo hicieron. Y dice, si ustedes estudian Lucas y Juan, que los discípulos no se daban cuenta o no se acordaron de esas profecías hasta después. Entonces ellos solamente estaban en ese momento siguiendo la voz de su maestro al ir y pedir estos animales. ¿Y qué tan importante es nuestra obediencia? Dios valora la obediencia sobre cualquier sacrificio. Él valora nuestra obediencia sobre cualquier cosa. Y estos discípulos obedecieron la voz de su maestro. Dice la Biblia que la gente tendía sus mantos en el camino. Iba entrando Jesús encima montado sobre esa asna, y la gente ponía sus mantos en el piso para que Él pasara encima. Otra gente cortaban ramas de árboles, de las palmas, de las palmeras, y los ponían también en el piso, en el suelo. Muchos eran de Galilea. Mucha de esa gente habían visto los milagros de Jesús, habían visto los prodigios de Jesús, habían visto todo lo que Él había hecho y decían, seguramente este nos va a librar del pueblo que nos esclaviza. El otro punto que quiero enfatizar, el punto número 3, es que el Rey Jesús es coronado con alabanza. El Rey Jesús es coronado con alabanza. Y eso lo vemos en el versículo 9. Lea conmigo. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Saben lo que significa Hosana? Hosana viene de un derivado de una palabra en hebreo que significa cantamos salvación y liberación. Cantamos, pedimos salvación y liberación. Eso significa la palabra Hosana.
Entonces estas personas estaban cantando, gritando salvación y liberación al Señor. Salvación y liberación. Imagínense en unos días lo que iba a hacer Jesús a través de esa preciosa sangre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por medio de esa preciosa sangre podemos invocar a su nombre y hoy tenemos salvación. Hoy tenemos liberación del pecado, de esas cadenas que nos atan. Hoy podemos decir: Hosana, Señor, tráiganos salvación y liberación. Hoy podemos decirle al Señor: gracias, Hosana, gracias por esa salvación y liberación para mi vida. Gracias, como hoy cantamos, somos libres. Libre para correr, libre para danzar. Somos libres del pecado. Porque su sangre pagó el precio por nosotros. Su sangre. ¿Saben? Ese día Él entró a Jerusalén sobre un asna. Pero un día Jesús llegará en un gran caballo. Llegará a reinar en este mundo. Y el enemigo de nuestra alma será lanzado al fuego eterno. Yo quiero que lean conmigo Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14. Vamos a leer sobre este rey. Este rey que sí entra. El mismo rey que ahora no entra en planes de paz, sino que entra conquistando. Entra conquistando. Versículo 11 de Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? En sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es entrada un día cuando Jesús venga a reinar. Literalmente será algo glorioso. El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Él vendrá. Él vendrá por su pueblo. El Cordero de Dios. Juan lo dijo. Cuando vio a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios está aquí con nosotros. Y no sé cómo usted se encuentra hoy, pero estoy aquí para decirle que este rey, que hace más de 2000 años entró en la ciudad de Jerusalén en planes de cumplir una profecía, de derramar sangre, un hombre perfecto y sin mancha, derramó sangre por su pecado. Él derramó sangre para que usted pudiera ir directamente al trono de la gracia y pedir salvación. Ese velo del templo se rompió de arriba para abajo
Y ahora nosotros tenemos salvación por medio de ese sacrificio. Por medio de ese sacrificio, hoy estamos aquí. Un día vendrá Jesús. Y yo le pregunto, ¿usted está listo? Si Él viene, ¿cómo pasará usted la eternidad? ¿Cómo pasará usted la eternidad? ¿Pasará la eternidad en el cielo, viendo al Cordero de Dios, estando en su presencia, alabándole? Así como hay un cielo, está también el infierno. ¿Usted pasará la eternidad en el infierno? Para que usted pase la eternidad con Cristo, con el Cordero de Dios, lo único que usted tiene que hacer es entregar su vida al Maestro. Él hoy le está dando instrucciones. Él no le está diciendo ve y tráigame un asna o haz esto. Él lo que le está diciendo es ven a mí. Ven a mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie. Es por medio de Jesucristo. Es por medio de Él. Si usted se ha alejado de Dios y usted reconoce que necesita al Salvador, hoy es su día. Hoy es su día para decir: Señor, me he alejado de ti y no quiero volver atrás. Saben, esta palabra es tan sencilla de entender. El evangelio, el plan de salvación es tan sencillo que hasta un niño lo puede comprender. ¿Y cómo sé eso? Porque yo acepté al Señor en mi corazón cuando tenía 4 años de edad. Un día yo crecí en un hogar cristiano, pero un día en el preescolar, imagínense, la maestra estaba compartiendo sobre esto, sobre lo que pasó en el cruz del Calvario. Ella empezó a compartir de que golpearon a Jesús, de que Él estaba ensangrentado, de que Él estaba padeciendo mucho dolor, de que le pusieron clavos en las manos y en los pies. Y ella decía: Jesús hizo eso por ti. Ella le decía a la clase, y lo hizo de una forma tan sencillo que me impactó a la edad de 4 años, imagínense. Y fui a la casa ese día. Llegué a la casa y estaba llorando. Y mi mamá me preguntó: ¿qué te pasó? Ella pensó: a lo mejor otro niño me golpeó o alguien me dijo algo fuerte y me hirió. Pero en ese momento le dije a mi mamá: es que mi maestra estaba hablando de que Jesús sufrió por mí, de que Jesús murió en una cruz por mí. Y estaba en una sola, yo estaba tocada. Y mi mamá todavía muchas veces me recuerda de eso. Y en ese momento ella aprovechó ese instante
para arrodillarse conmigo en la cama de mi cuarto. Y en ese momento, y nunca se me va a olvidar, ustedes saben que a esa edad hay muchas memorias que uno no se acuerda. Hay muchas cosas que yo no me acuerdo a la edad, pero yo me acuerdo de ese momento. A la edad de 4 años, cuando yo me arrodillé con mi mamá en esa cama y ella oró conmigo y oré para que Jesús entrara en mi corazón. Y saben, desde ese día yo siempre he servido al Señor. Nunca he dejado a mi maestro. Nunca he dado la vuelta. Nunca le he dado la espalda. Siempre lo he servido, porque yo veo los demás que están perdidos y yo digo: no, señores, yo no quiero esa vida sin Cristo. Es una vida vacía, es una vida sin propósito, y yo jamás quiero experimentar eso. La vida en Cristo es plena. No es sin dificultades, no es un lecho de rosas, pero es una vida donde uno camina con el Señor, y a pesar de andar en las montañas más altas o en los valles más oscuros, ahí está Jesús, porque los pasos del justo son ordenados por Dios. Así que si yo pude aceptar al Señor a la edad de 4 años, no importa qué edad usted tenga, no importa si usted ha vivido toda una vida en pecado, o si usted apenas está empezando a vivir una vida, Jesús quiere entrar y reinar en su corazón. Jesús quiere ser su Salvador, y Él está invitando en esta noche para que usted lo acepte, para que Él sea el Señor de su vida, el dueño de su corazón. Yo le quiero invitar a que usted se ponga en pie, por favor, en este momento.